todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él... Bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a su programa Jesús está pasando por aquí, de la comunidad católica Nuestra Señora de Loreto. Es una gran bendición estar nuevamente compartiendo un tema que es de mucha importancia para todos. Lo hemos denominado servir a Dios es un gran privilegio. Así que te pido que no te vayas, no cambies de canal y que continúes, porque el Señor tiene gran bendición a través de esta palabra para tu vida. Te pido también que me acompañes en esta oración inicial. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de los cielos. Padre, te pedimos que envíes al Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios venga, cambie y transforme nuestro accionar. Espíritu Santo, ven, dador de vida, ven, consolador, ven. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guía, necesitamos de tus dones maravillosos. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepares también la mente y el corazón de todas las personas que están a la escucha de tu palabra. Ayúdanos, ilumínanos y danos discernimiento de todo lo que vamos a compartir. En el poderoso nombre de Jesús te decimos amén y amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarme en esta oración. Te pido que compartas el link. Mira, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y en este momento te pido que nos ayudes a llevar a cabo este mandamiento del Señor de ir, evangelizar y hacer discípulos. Y una forma también en la que tú puedes ayudar es compartiendo el link. De esa manera también formas parte del proceso de evangelización y del mandamiento que Dios nos hace. Entonces, empezamos con el tema: servir a Dios es un gran privilegio. Hermanos, Dios nos llama a una vida de servicio. Y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de los que le rodean. Por eso, no hay un lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana. El siervo creyente lo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Cuando el Señor obró en mi vida y me transformó, yo era muy joven, sin mayor experiencia en mi vida, peor en las actividades de la iglesia. Yo no tenía mucho tiempo en el grupo de oración cuando la hermana servidora me enviaba a representarla en las diferentes reuniones del Consejo de la Renovación Católica. Allí me encontraba con los grandes servidores, predicadores. Yo pensaba que a esas reuniones solamente iban
la gente muy conocedora y experimentada en la obra del Señor, y que esto era solo una labor para unos privilegiados. Por eso, siempre que me ordenaba mi servidora que vaya a una reunión, esta persona iba muy temerosa. Y más todavía que luego de un corto tiempo, la servidora de nuestra comunidad, del grupo Jesús Manso y Humilde de Corazón, donde yo me inicié, nos envió a 3 hermanas a formar grupos en nuestras parroquias. Yo consideré que este llamado era del Señor, y un día de un mes de noviembre iniciamos el grupo de oración en nuestra parroquia con el permiso del sacerdote de aquel entonces. Y miren, ha pasado ya tantos años. Este mes de noviembre del 2024 cumplimos 37 años. En este lapso hemos experimentado de todo, pero contra viento y marea, y también con experiencias muy profundas de la presencia de Dios, seguimos perseverando en el servicio. Algo que nos ha afectado tanto en este lapso fue la pandemia. Aún tenemos hermanos que no volvieron a congregarse. No obstante que les han hecho seguimiento, pero no volvieron a congregarse. Mira, algo que tengo claro es que para que una iglesia, una comunidad, un grupo de oración funcione, todos los miembros han de poner o deben de poner al servicio del Señor los dones que recibieron de parte de Él. Dios nos da dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio o disfrute, sino para la edificación de su pueblo. Vamos a desarrollar el tema, y antes de comenzar con las citas bíblicas, vamos a compartir ciertas definiciones y comencemos por entender qué es servir. Mira, servir significa estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Es estar empleado en la ejecución de una cosa por mandato de otro. Es estar al servicio de otro. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 4, verso 5 y verso 15. La palabra del Señor dice así. Pongamos mucha atención. Vamos a pedirle al Señor que nos dé concentración en este momento y atendamos la palabra. Dice así el Señor: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre con un propósito: servir.
Los versos 4 y 5 muestran que no había hombre que labrase la tierra. Dios necesitaba a alguien que hiciera esa tarea. Por esta razón, luego de crear al hombre, lo puso en el Edén para que labrara y guardara la tierra. Es decir, lo puso a su servicio. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Es un siervo comprado con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos el mejor amo y Señor del mundo. Su nombre es Yahvé Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, una de las primeras cosas que le preguntó fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 6. Lo pueden revisar ustedes. Mira, esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo, su servidor. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. Veamos unos 2 ejemplos como ilustración. Por ejemplo, la suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de su fiebre, inmediatamente ella comenzó a servirle, a él y a sus discípulos. Lo dice en Mateo capítulo 8, verso 15. Voy a leerles de pronto unas 2 versiones. La versión latinoamericana dice: le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y la nueva versión internacional dice: le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Otro ejemplo, un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio. Ellas le servían con sus bienes, dice la palabra, en Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. Y lo leemos para ir confrontando lo que vamos diciendo. Dice así el Señor: y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Palabra del Señor. Hermanos queridos, el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos, por sanarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Así dice el Señor: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde
cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora cuáles son los beneficios por servir. ¿Qué beneficios tiene el que da su servicio? Mira, servir a Dios es un enorme privilegio. Haz la prueba y verás. Aunque usted diga, yo sirvo a Dios sin esperar recompensa, mira, esta viene porque es promesa de Dios. Recuerda, Dios no es deudor de nadie. Hay beneficios, hay recompensa para el que sirve. Dios también honra nuestro servicio. Lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 26, la segunda parte. Dice así el Señor: si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Palabra del Señor. Hermanos, aquellos a quienes servimos muchas veces expresan su gratitud de formas hermosas. El apóstol Pablo con su equipo lo vivieron. Vamos a ver Hechos capítulo 28, verso 10. Así dice el Señor: también nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Palabra de Dios. Hermanos, cuando hemos salido de misión juntos con los hermanos de la comunidad Loreto, hemos sido testigos de esto. Los hermanos han sido muy solícitos, siempre preocupados porque no nos falte nada. ¿Cuánta verdad hay en la frase: ocúpate de Dios y Él se ocupará de tus necesidades? Otro punto es: servir a Dios es una bendición. Leamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice así el Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Palabra de Dios. Mira, después de acercarnos y conocer al Señor Jesucristo, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en el interior de nuestro corazón es el de servir a Dios. Y apasionadamente empezamos a hacer diferentes cosas para Él. Aquí es muy importante tener en cuenta los fundamentos que nos enseña el texto de hoy. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira, al mirar con detalle este pasaje, podemos considerar por lo menos 3 frases importantes aquí. Vamos a ir discerniendo. La primera es este tesoro. Acordémonos de 2 de Corintios 4:7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, también dicen en otras versiones en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, la primera frase que vamos a analizar es este tesoro.
Pues con estas palabras el apóstol Pablo se refiere en contexto al ministerio, destacando lo valioso y precioso que es. Por esto mismo debe ser valorado y conservado con sumo cuidado, recordando que es una riqueza del cielo puesta en la tierra. Por eso, el servicio a Dios es un gran privilegio. La segunda frase, vasijas de barro o vasos de barro. Expresión con la que el apóstol Pablo hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio, destacando su humildad. Es decir, las debilidades, los errores, la fragilidad, entre otros, del ser humano, y su necesidad de depender de aquel que los llamó. Pues una vasija de barro no es fuerte en sí mismo, sino en Dios. Y la tercera frase es: la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. En esta frase, el apóstol Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. El término excelencia, traducido desde el griego bíblico, también traduce grandeza extraordinaria, virtud que Dios deposita en sus hijos conforme a su voluntad y gracia. Mira, sin embargo, también Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña que esa excelencia es de Dios para la gloria del Señor y no para los hombres. Es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumentos o vasijas de barro y que el alfarero y dueño es el Señor. Toda la gloria es de Dios. Es por la gracia del Señor, queridos hermanos, por su muerte en la cruz, que hoy tenemos la salvación y tenemos el privilegio de participar en su bendita obra. La excelencia de su poder, de la que hemos hablado, se expresa con mayor fuerza y resplandor en aquellos que con corazón manso y humilde procuran que el nombre de Jesucristo sea glorificado, pues finalmente el poder es del Señor. Servir a Dios es una gran bendición y honor. Mira, Dios nos ha alcanzado con su gracia y con su amor, dándonos salvación e impartiendo en nuestra vida dones para servirle. Por eso, querido hermano o querida hermana, persevera con gozo en tu servicio al Señor Jesús, sabiendo que todo viene de Él. Aunque tu entorno sea difícil y adverso, recuerda que esas crisis o pruebas son temporales y que Jesús venció y ahora vive en ti y en mí. El servicio a Dios es un gran privilegio. Mira, el servicio a Dios es un honor y privilegio. Jesús lo dijo en Juan 15, verso 16. El Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros. Palabra del Señor. Esto para que nadie se enorgullezca del servicio que presta en la iglesia, para que nadie se robe la gloria de Dios. También Dios nos da amistades a través del servicio. Llegamos a conocer a las personas al servirles. Nos familiarizamos con sus circunstancias, con sus desafíos, sus problemas, sus esperanzas. Hay que tener humildad para recibir también. Aprende y acepta que otros te sirvan. Acceder a que otros nos sirvan es un acto de sumisión y también de servicio. Al recibirlo, nos comprometemos al regalo que se nos ha hecho con amor. Así demostramos respeto por la dádiva y el dador. Lo más maravilloso del servicio a Dios, queridos hermanos, es que no tiene fin. La grandeza del cristiano proviene de servir. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo, capítulo 20, verso 26, que el que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás. En otras palabras, Jesús nos dice, tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida. Para servir a Dios no tenemos que estar en la iglesia, hermanos queridos, las 24 horas. Es más una actitud, una forma de pensar, un estilo de vida. Es estar al servicio del otro en el lugar donde Dios nos puso. La Escritura nos enseña que toda aquella persona que nace de nuevo en Cristo también experimenta un profundo deseo por servir a Dios. Por eso casi que de inmediato empezamos a hacer cosas para el Señor. Aquí es muy importante tener en cuenta varios aspectos y uno de ellos es la dependencia del Espíritu Santo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida y servicio del Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Por eso es muy importante para el creyente conocer la obra y persona del Espíritu Santo. Podemos acercarnos a estas verdades observando la vida de Jesús en su ministerio terrenal según los evangelios. Podemos ver que el Señor Jesús comenzó su ministerio después de ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Y por eso vemos en él un servicio a Dios sobrenatural, pues sanidades, milagros, liberaciones y señales lo seguían. En resumen, queridos hermanos, si el Señor Jesús requirió del poder del Espíritu Santo para un servicio eficaz a Dios Padre, nosotros también necesitamos la unción del Espíritu de Dios para servir con eficacia en la extensión del reino de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús pudo obrar sobrenaturalmente, obrando milagros, liberaciones, sanando a todos los oprimidos por el diablo, es decir, por su Espíritu, quien nos equipa
para prestar un servicio a Dios eficaz. Gracias, amado Jesús, por enviarnos tu Espíritu para brindar un mejor servicio a Dios. Este ha sido el compartir, queridos hermanos. Vamos ahora a sellar este tema con una oración. Te invito a que me acompañes dándole gracias al Señor por su bendita palabra, por todo lo que nos ha hablado a través de este tema. Gracias, mi Señor. Te alabo y bendigo. Tú que eres espíritu de vida nueva, aliéntanos, empújanos, sosténnos, fecunda nuestra entrega, Dios bueno, que quieres el bien y la vida digna para todos. Ayúdanos a servirte en los demás para vivir honrando tu nombre y construyendo tu reino. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, queridos amigos y hermanos. A continuación, los dejo con un hermoso tema musical interpretado por el Ministerio de Adoración y Alabanza de nuestra querida comunidad. Que el Señor los bendiga. No se olviden, por favor, de compartir el link. Lo que ya les había dicho, de esta manera también colaboramos para que el reino de Dios se extienda. Bendiciones.